Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con el caso de los Smurfs, que es un caso bastante conocido porque de hecho hay una película que se hizo de televisión, de Haunting se llamaba la película, bueno, se seguirá llamando, y bueno, también hubo mucho alboroto en tema de los periodistas porque ellos mismos los llamaron porque decían que estaban desesperados y sobre todo pues porque es uno de los casos donde de nuevo estuvieron involucrados los Warren. Janet y Jack fueron unos, digamos, los afectados directos del huracán Agnes, que provocó numerosas inundaciones y entonces se quedaron sin casa, así que no les quedaba otro remedio más que abandonar la zona y buscar otro sitio donde vivir. Ellos no tenían suficiente dinero porque aparte tenían 2 hijas. Así que decidieron pues que junto con los padres de Jack, entre los 4, pues sí podían tener el dinero necesario para adquirir una propiedad en otro sitio. El otro sitio fue West Piston, en Pensilvania, donde la casa era una casa que estaba dividida en 2. La idea de la casa era que tú compraras una parte, o sea, la compraras y una parte vivieras tú y la otra fuera para alquilarla. Pero claro, como estaba Janet, Jack, sus hijas y los padres de Jack, pues los padres de Jack vivían en un lado y ellos vivían en el otro. La casa les salió por unos $28.000, lo cual pues está bastante bien. Y la adquirieron en 1974. La casa estaba en muy mal estado porque era bastante antigua, los muebles pues estaban muy anticuados y en mal estado, las paredes tenían muchísima humedad, así que 2 años después de estar viviendo en la casa deciden empezar a reformarla. Fue a partir de aquí que se empezarían a suceder pues digamos los hechos paranormales. Al principio era todo como muy benigno, ¿no? Poca cosa. Alguna puerta que se cerraba, alguna herramienta que desaparecía, e incluso dicen que muchos de los electrodomésticos se encendían pese a estar desenchufados, cosa que a mí me extraña. No me extraña el hecho, bueno, sí me extraña el hecho de que se enciendan, pero me extraña el hecho de que tú tengas electrodomésticos directamente desenchufados del enchufe, ¿no? Cuando es una cosa que como que relativamente la utilizas mucho. Entonces me resulta bastante extraño que tengas ciertos electrodomésticos que son más bien de uso diario, ¿no? O los tengas desenchufados, y si no es de uso diario, pues es que tampoco le veo el sentido. Que me digas que está apagado, sí, pero que está desenchufado, no sé, es su palabra, ¿vale? Yo os digo lo que ellos dicen, pero que a mí particularmente me resulta un poco extraño. Y también es verdad que notaban un olor como extraño, un olor, digamos, como un poco a pesadumbre, ¿sabes? O sea, un olor muy desagradable. Pero aún así ellos siguieron pues reformando la casa y la verdad es que las cosas le iban bien, puesto que Jack tenía un buen trabajo. Además era el capitán del equipo de softball de su hija. Janet se quedó embarazada de gemela y además tenía como un grupo de ayuda contra el alcohol pues para los adolescentes y tal en la escuela. Además a sus otras 2 hijas les iba súper bien en los estudios y los suegros pues estaban relativamente bastante felices de que por fin la vida les sonriera un poco. Pero pronto los Smurfs empezaron a tener verdaderos problemas económicos. A estos problemas económicos le sumamos que a la madre de Jack le dio un infarto. Y aquí es cuando las presencias fantasmales, el poltergeist, se hizo mucho más intenso. El primer episodio es que Janet tenía una alfombra nueva y se encontró con una mancha negra muy oscura y que además tenía aspecto como aceitoso, pegajoso. Intentó quitarla con muchísimos productos, pero no hubo manera de que esa mancha desapareciera, así que al final directamente la tuvo que tirar. Otro suceso que ocurrió fue que la televisión, estando enchufada, echó a arder. Y dicen pues que no encuentran la explicación porque es el único electrodoméstico que se vio afectado, por lo tanto no le podía haber afectado una subida de tensión. De nuevo tengo yo aquí mi propia versión, o sea, cuando hay una subida y bajada de tensión, de hecho sí, hay electrodomésticos a los que les afecta y hay electrodomésticos a los que no. Así que realmente pienso que sí, podría haber sido una subida de tensión que particularmente afectara al televisor. ¿Por qué no? Es que tampoco lo veo tanta locura, ¿no? ¡Uy, una subida de tensión y solo le ha afectado al televisor! ¡Qué raro! No, ¿vale? De hecho pasa que cuando hay una subida bajada de tensión, a lo mejor te funciona toda la casa y de repente el frigorífico se te ha echado a perder y ha petado. Entonces no lo veo tan raro. A partir de aquí, pues la verdad es que varios miembros de la familia afirmaban que oían que los llamaban y a lo mejor acudía, a lo mejor la hija oía que le llamaba a la madre, acudía y no era la madre. O también que escuchaban como voces como por todas partes. Tengo que decir que en este punto también los padres de Jack decían que ellos no notaban nada, que ellos no percibían nada extraño. Y también es verdad que por lo visto los suegros a veces escuchaban como a Janet y Jack discutir fuertemente, unas discusiones increíbles, y cuando iban a ver pues qué pasaba, ¿no? Qué ocurría, pues dicen que o no les abrían la puerta en plan que no estaban, o que salían como súper felices como si no hubiese pasado nada.
De nuevo tengo mi propia versión. Si yo estoy teniendo una discusión tremenda con mi pareja y llegan mis suegros, una de dos. Si no me apetece hacer frente a la situación, voy a hacer que no estoy en casa, que me parece una opción muy lógica. O mi segunda opción es hacer como que no me pasa nada porque no me apetece informar a mis suegros de mis problemas con mi pareja. Pienso yo, ¿vale? Que no creo que, o sea, es mi explicación al hecho de que oían discusiones entre el matrimonio, pero luego cuando llegaban o no estaban en casa o estaban muy felices. Mi explicación lógica es esa. Otro suceso que ocurrió fue que por lo visto Janet estaba en la cocina y se encontró como una figura que la estaba mirando fijamente y que durante unos segundos, que a ella por lo visto se le hicieron horas, pues que esa figura la estaba mirando muy fijamente y que poco a poco se fue moviendo hasta desaparecer en la nada. Y también dicen que habían como unas nubes de energía negras en la casa y que se podían percibir y que lo veían todos. Otro episodio que ocurrió fue que cuando las niñas hicieron la confirmación, al llegar a la casa, a una de ellas les cayó el ventilador del techo, pues digamos que demasiado cerca de ella, y entonces pues empezaron a temer un poquito pues por la vida de ellos. De hecho, esa misma noche las niñas empezaron a decir, las mayores, pues que veríamos, incluso Janet empezó a decir que seguramente de esa noche no pasarían porque esa entidad se estaba enfadando y al final pues lo que ocurriría es que tendrían un problema. Pero bueno, se fueron a dormir, a las niñas le dijeron no te preocupes, los fantasmas no existen, ha sido un accidente. Y bueno, se van a dormir con este pensamiento de que piensan que van a morir y se ponen a hacer el amor. Lo veo de nuevo, mi pensamiento, tío, disculpadme, pero si yo temo por mi vida, estoy tan convencida de que me va a pasar algo súper malo, no sé, lo que menos me apetece es acostarme con mi marido. Pero bueno, vale, ellos se pusieron a acostarse y mientras hacían el amor, pues por lo visto una entidad con forma de mujer y cara de vieja, ¿no?, de mayor, pues empujó a Janet hacia abajo. De hecho, Jack se quedó súper paralizado, no se podía mover, mientras esta entidad pues intentaba arrastrarla y sacarla. Y de hecho la metió debajo de la cama. Y esa misma mujer que denominan súcubo, pues empezó a treparle a Jack por las piernas. Por lo visto al final pudieron salir de esa situación, pero a partir de ahí pues todo iría mucho a peor. De hecho, vieron, una de las situaciones que ocurrió fue que el perro de la familia fue arrojado contra una pared de una manera muy violenta. Y tengo que decir que al principio, cuando los postres eran como más leves, encontraron rasguños en la bañera y culparon al perro y lo dejaron fuera de casa. Pero luego encontraron de nuevo rasguños en la pared muy alto y se dieron cuenta pues que era imposible que hubiera sido el perro. Otro de los episodios que pasó fue que Jack estaba en el sofá cuando de repente llegó lo que él denomina una súcubo, que era una mujer con un cuerpo espectacular de mujer joven, pero de cara de mujer muy mayor, de anciana, que intentó abusar de él. Y al mismo tiempo a Janet le ocurrió algo también parecido, pero esta vez fue con ella violenta, puesto que la elevó varios metros y para luego dejarla caer de forma violenta. Y de hecho sí es verdad que los vecinos dicen que se oían como muchos lamentos y gritos, pero tampoco me extraña porque si la misma familia que vivía al lado, es decir, los suegros, te están diciendo que escuchaban gritos y tal, pues hombre, tampoco me extraña. Ya en este punto los suegros sí aceptaron y dijeron que ellos también veían cosas porque sí habían escuchado, pues digamos, ciertas voces que no cuadraban y habían visto ciertos sucesos que tampoco les cuadraban, como por ejemplo lo del ventilador de la niña. Es en este momento cuando contactan con los Warren van a su casa, les hacen una entrevista pues para ver si han jugado con la Ouija o qué tipo de situación hay, puesto que las energías negativas atraen a los entes demoníacos, y también iban acompañados de otra medium que servía de soporte para Lorraine. Esta medium dijo, y Lorraine, que había 4 espíritus, una anciana que por lo visto era muy pasiva, una adolescente que por lo visto sí era un poco más agresiva, un hombre que estaba muy dañado y tenía un aspecto como de haber recibido mucho daño, que es la historia del hombre, era pues que de ese espíritu era que maltrataba a su mujer y tal, hasta que la mujer se fue con otro, él mató a la mujer y al amante y el pueblo pues se vengó de él y lo enterró en una mina que supuestamente había debajo de la casa. Y el cuarto espíritu era un demonio, es decir, no era un espíritu, era un demonio que era el que manejaba a los otros 3 para que siguieran la actividad paranormal. Se llevaban a cabo pues varias oraciones, exorcismos. Ed Warren pues puso varias veces como cánticos para ver cómo reaccionaba el espíritu, para hacerlo reaccionar y salir. Y aunque en un principio parece que se calmó la cosa, al poco tiempo de nuevo volvió a comenzar todo. Esta familia se puso de nuevo en contacto con los Warren y los Warren les dijeron que no, porque no querían enfadar más a la entidad. Pero sí les mandó un sacerdote. Tengo que decir también que Ed Warren en aquellas sesiones de exorcismo
pues obviamente también regó con agua bendita pues todo lo que pudo de la casa. Varios sacerdotes, cuando esta familia acudió a los medios de comunicación porque los Warren ya no le querían ayudar y según ellos tampoco funcionaban los exorcismos que le había hecho tanto Ed Warren como Lorraine, como el sacerdote que mandó los Warren, pues consiguieron y lo hicieron público a los medios y de esta manera muchísimos sacerdotes acudieron a la casa a bendecirla. Y muchos de los que estuvieron allí dicen pues que no ocurría absolutamente nada cuando ellos estaban allí. De hecho, uno de los sacerdotes estuvo 2 días y dijo que no ocurrió absolutamente nada. Nada raro, no ocurrió nada. Así que me parece cuanto menos extraño que te ocurra, o sea, los Warren llegan y a la hora ya están sucediendo un montonazo de fenómenos paranormales, pero sin embargo todos los sacerdotes que acudieron allí del lugar a bendecir no vieron absolutamente. Y un sacerdote que se muda a tu casa durante 2 días, de nuevo no ocurre absolutamente ni un solo hecho paranormal. Bueno, al final esta familia se cansó del escrutinio de la prensa, pues de las dudas que había sobre ellos y al final pues se mudaron en 1987 a otro sitio, a otra casa, donde dicen que los fenómenos paranormales les siguieron hasta que lograron un exorcismo de la iglesia en 1989, pues que lo limpió todo, dejó la casa limpia de auras, de espíritus y de todo, y pues que todo volvió a la normalidad. Mi opinión particular, aparte de los pequeños broches que haya ido dando a lo largo del juicio, la familia estaba muy mal de dinero. Muy mal de dinero. Así que creo que, sinceramente, sí, ellos hicieron todo esto público y mediático para ganar dinero porque estaban muy mal económicamente. Y esto es un caso pues que ya lo vimos en la familia de Amityville y lo vimos también en el caso Enfield. Entonces, me parece cuanto menos curioso. En cuanto al tema de los Warren, pues bueno, me resulta curioso que los Warren pues siempre acudan a estas cosas corriendo, pero también me resulta curioso que después de que lo que ellos hicieron no funcionara, pues le dijeron a la familia básicamente que se buscaran la vida. Me resulta raro. Y también me resulta raro que luego lo incluyeran entre los casos que ellos habían tratado cuando literalmente los habían dejado tirados. Entonces, pienso de nuevo que los Warren son unos oportunistas que vieron este filón y dijeron, oye, vamos a intentar agarrarnos al carro. En el momento en el que la familia vieron pues que como no les seguía mucho juego o que no había ahí, que no había una ayuda, o sea, como que no los habían ayudado realmente, pues dejaron de interesarles y se lo quitaron de en medio, porque obviamente no les interesaba un caso donde ellos no hubiesen podido ser los superprotagonistas héroes de la historia. Ese es mi punto de vista. Vosotros creed lo que queráis. Yo os he contado la realidad, que allí hubo sacerdotes, uno se mudó a su casa y en ese tiempo no ocurrió nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Si quieres que traiga más casos de este tipo, no olvides dejármelo en los comentarios y yo investigaré a fondo hasta intentar encontrar la verdad. Como siempre te digo, haz la triada, me gusta, comparte y suscríbete. Y también te animo a que te hagas miembro del canal, disfrutes de ventajas exclusivas a partir de 0,99. Para ser miembro, ser parte del siniestro, me ayudas a mí, es poco, pero a mí me haces un gran favor y disfrutarás de contenido exclusivo, así que suscríbete y únete. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, short o directo, así que si no ves más es porque tú no quieres, porque yo estoy aquí todos los días. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.